¿Cómo están? ¿Cómo estamos hoy día con todos? Muy buenos días con todos. Gracias por estar en este webinar. Hoy día vamos a hablar un poquito de lo que es seguridad en trabajos en altura. Yo sé que es un mundo muy grande, pero vamos a hablar algo básico el día de hoy. Vamos a ir viendo un poquito de qué protecciones, qué medidas de prevención podemos ejecutar en trabajos en altura, qué medidas de protección también podemos tener, ¿no? Algunas cosas básicas, que sé que es un curso bastante extenso hablar de trabajo en altura, pero vamos a tratar de en esta hora ir y hablar un poquito de todo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Sí, Jimé, podemos comenzar, ¿no? Ya, correcto, gracias. Entonces vamos a comenzar con un poquito de la introducción, ¿no? Los trabajos en altura sabemos que en condiciones de seguridad adecuadas no deberían pues, suponer un riesgo para el trabajador, ¿no? Sin embargo, cualquier fallo en dichas condiciones, en todas las condiciones que nosotros podamos tener, pues van a provocar un accidente que usualmente va a tener ciertas consecuencias, ¿no? Ya sean graves o mortales en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el 64% de accidentes fatales en trabajos de construcción y montaje se producen por caídas en altura. También tenemos que el 71% de accidentes fatales por caídas en la altura se origina más en lo que es plataformas de trabajo. Anualmente en el Perú se desarrolla un anuario, ¿no? Un anuario con todas las estadísticas de accidentabilidad en el sector de trabajo, ¿no? Del Ministerio de Trabajo. Y en el año 2023 el anuario sacó que es el 14% de accidentes fatales fueron consecuencia de accidentes de trabajos en altura. Hablando de accidentes fatales, si hablamos de accidentes que causaron algunos días de descanso médico, también hay un cierto porcentaje, entre el 16 al 20%, eh, que fueron trabajos en altura, ¿no? Entonces ahí vemos que es un porcentaje grande, no es un porcentaje bajo las causas de lo que es trabajos en altura, ¿no? Normalmente podemos ver que la probabilidad, pues, de morir a una caída de una altura de 3,5 metros es prácticamente un 85%, ¿no? Para ello nosotros acá en el Perú tenemos una normativa legal. Si bien es cierto, no solo tenemos normativa legal peruana, tenemos normativa legal internacional, ¿no? Tenemos primero la normativa técnica peruana, la 851, donde nos habla, pues, de sistemas de protección contra caídas, cuáles son los requisitos y qué ensayos se realizan para poder certificar que los equipos, ya sean colectivos o de protección personal, pues tengan las certificaciones adecuadas o las condiciones adecuadas para poder realizar trabajos en altura. También tenemos la ANSI Z359, ¿no? Que nos habla también de todos los requisitos de los sistemas personales, ¿no? De los sistemas personales de detención de caídas, ¿no? Y también en la misma ANSI, pero la punto 4, que nos habla de los rescates de trabajo en altura. Ahora, por parte de la OSA, también tenemos la 1926, que nos habla de cuáles son los requisitos para los empleadores para poder proveer sistemas de protección contra caídas. En la normativa legal del sector construcción tenemos en la G050, que nos habla también de la seguridad de trabajos en altura, ¿no? En el sector de construcción. Y obviamente tenemos nuestra ley 29783, nuestra ley de seguridad y salud del trabajo, con su reglamento, ¿no? ¿Qué podemos, cuando hablamos de un trabajo en altura, ¿no? El trabajo en altura se define como cualquier actividad. Ahí en la imagen vamos a ver dos tipos de trabajos en altura, ¿no? Vamos a definirlo como cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador, una persona, mientras esté expuesto a un riesgo de caída, pues, a distinto nivel, cuya distancia del plano de trabajo esté por encima del 1,80 m, ¿no? Ahí hablamos de un tipo de trabajo en altura. Pero también hablamos de trabajo en altura cuando nos encontramos en excavaciones, ¿no? Que tengan más de 1,5 m de profundidad, ¿no? También ahí vamos a hablar en trabajo en altura. Ahora, existen
dos formas de protección, que son los controles de ingeniería y los equipos de protección contra caídas, ¿no? Para poder proteger al trabajador en sí. ¿Ya? Cuando los controles pues, de ingeniería no son factibles o prácticos, se deben pues, implementar un sistema de protección contra caídas para prevenir accidentes y lesiones por caídas a distinto nivel. Esto incluye esto incluye medidas de protección personal, medidas de protección colectiva, que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Dentro de los trabajos en altura, ¿dónde pueden haber trabajos en altura? Pues en actividades tanto de excavación, como les dije ahora, espacios confinados, torres, tanques, alcantarillas, entre otros, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener preparado documentariamente, ¿no? Para poder realizar un trabajo en altura? Nosotros para poder desarrollar pues, trabajos en altura necesitamos tener presente qué documentación. Primero, un plan de trabajo. Este plan de trabajo pues, nos va a dar procedimientos que van a disminuir la posibilidad, ¿no? De sufrir alguna caída. También la matriz IPRC por puesto de trabajo, en la cual ¿qué vamos a hacer? Identificar todos los peligros en los que estemos expuestos los trabajadores, ya sean identificarnos todas las actividades que tenemos en relación, ya sean actividades rutinarias, no rutinarias y también de emergencia, como sabemos. Ahora, tenemos que tener también en cuenta nuestro plan de primera respuesta a emergencia, el cual debe estar aprobado, ¿no? Este plan nos va a ayudar a acelerar la actuación en caso, pues, de una emergencia. El procedimiento escrito de trabajo, ¿no? Que nos va a indicar cuáles son los pasos y nos va a indicar también qué equipos de protección personal vamos a realizar, cuáles son los pasos adecuados y seguros para poder desarrollar la tarea. El ATS, que es el documento que vamos a elaborar previo al inicio de trabajo, ¿no? Este documento es elaborado por todo el equipo de trabajo, no solo por uno. Vamos a identificar todas las actividades, vamos a identificar los peligros, evaluar los riesgos a los que todos los trabajadores vamos a estar expuestos. Y vamos a ver que el ATS pues no va a ser igual en todos los puntos de trabajo o en todas las, por ejemplo, si realizamos trabajos de altura en edificios, no van a ser igual en todos los edificios o no van a ser igual todos los días. ¿Por qué? Porque va a cambiar las condiciones de trabajo. Nunca las condiciones de trabajo van a repetirse. Entonces tenemos que hacer claro que el ATS debe ser elaborado previo al inicio de la tarea, ¿no? Identificando y también teniendo en cuenta todas las condiciones del ambiente, ¿ya? ¿Qué también tenemos que realizar? Pues siempre nuestra charla previa de 5 minutos, ¿no? La conocemos de 5 minutos, no es que quiera, no es que se demore 5 minutos, sino que ya es conocida como una charla de 5 minutos. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta charla? Pues realizar una pequeña charla de cuáles son los peligros existentes en el trabajo que vamos a realizar, cuáles son los riesgos inherentes que vamos a tener dentro del trabajo y también para conocer un poquito dónde estamos trabajando, ¿no? La aptitud para el trabajo en altura, ¿no? Esta aptitud debe ser pues un certificado de aptitud psicofísica, ¿no? Con seguimiento en exámenes periódicos anuales, ¿no? Todos los trabajadores tenemos que tener en cuenta que si sufrimos alguna enfermedad, alguna condición de salud, pues debemos reportarlo, ¿no? Porque puede generar una restricción para nosotros para poder realizar trabajos en altura. Las capacitaciones para trabajo seguro en altura. Tenemos que estar capacitados para poder realizar trabajos en altura, ¿cierto? También capacitación de EPPs para los trabajos en altura. ¿Por qué? Porque debemos estar capacitados porque nos va a permitir o va a permitir a los trabajadores poder tener en cuenta todos los conocimientos suficientes para poder realizar las inspecciones a los equipos de protección, tanto personal como colectivos, previo a la actividad, ¿no? El permiso escrito de trabajo de alto riesgo.
todos estos documentos deben estar firmados, aprobados, por el personal autorizado y también calificado. Y hablando del permiso de trabajo en altura, este permiso pues se otorgará cuando se realice trabajos a alturas mayores de 1,80 m, ¿no? Que va a implicar un riesgo de caída a distinto nivel. El permiso pues deberá estar firmado tanto por el supervisor y el jefe de área donde se realice el trabajo. Aparte, debe también estar todo identificado, todas las personas que van a realizar el trabajo, ¿no? Ahora, preguntémonos, ¿por qué ocurren los accidentes o por qué se producen los accidentes? ¿Cuáles son las causas? Tenemos algunas causas físicas, pues, puede ser mala condición física, desequilibrios por mareo, agilidad, falta de reflejos, la edad, la habilidad y el vértigo. Y esto es muy importante para uno de los puntos que comentaba anteriormente, que son las aptitudes médicas, ¿no? Las aptitudes para el trabajo en altura y también en los reportes que nosotros como trabajadores pues debemos indicar, ¿no? Cuáles son nuestras falencias o dificultades de salud para poder exponernos a un trabajo en altura, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y hacer el seguimiento respectivo. Para eso, pues, tenemos los exámenes médicos ocupacionales, donde uno de los exámenes puede tener que ver con los trabajos en altura, ¿no? Que nos hacen ese tipo de exámenes. Entonces, por ahí también podemos calcular o verificar si estamos aptos para poder realizar trabajos en altura, ¿ya? Causas psicológicas también, descuidos, faltas de atención, inquietud, nerviosismo, le tengo miedo a las alturas, le tengo pánico a las alturas, alguna falta, todo ello debe ser previamente identificado. ¿Para qué? Para que no ocurran este tipo de accidentes, ¿ok? También tenemos una causa, la formación, ¿no? El desconocimiento. Es por eso que también hablábamos que el personal debe estar capacitado para poder realizar un trabajo en altura, capacitado en el uso adecuado de tus equipos de protección personal, en los equipos colectivos, en todo lo que necesitas para poder realizar un trabajo en altura, ¿no? Causas materiales, equipos de protección que no son adecuados, de repente también factores meteorológicos, orden y limpieza, ¿no? Hay que tener en cuenta que si nosotros utilizamos equipos de protección en mal estado o un arnés en mal estado, imagínense, trabajo en altura, estamos trabajando a 18 pisos de altura, eh, imagínense, trabajar con un arnés roto o un arnés deshilachado, pues no es adecuado, ¿no? Entonces, o estar nuestro área de trabajo, pues, totalmente desordenada, con todos nuestros equipos todos desordenados, me puedo tropezar y nos podemos caer, y así ocasionar un accidente que no puede ser solo leve, grave, sino también mortal, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo ello. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de caída en altura? ¿No? Tenemos un riesgo principal, las caídas pues a distinto nivel. Otros riesgos, pues sobreesfuerzos, contactos eléctricos, ¿no? De repente estamos trabajando y en el tropiezo o en la caída, pues hago contacto con una chispa eléctrica, con un cable eléctrico, ¿no? Exposición también a contaminantes químicos, caída de objetos, ¿no? Que eso puede implicar que terceras personas puedan también accidentarse, no solo nosotras, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos riesgos. Ahora, también un riesgo es el síndrome del arnés, ¿no? Que también es denominado mal de arnés o shock ortostático, ¿no? Esto se da cuando un individuo pues queda suspendido al vacío, sujeto a la cuerda por su arnés en posición inerte por las extremidades debajo de su horizontal del tronco, ¿no? Cuando quedamos por mucho tiempo, y tenemos un tiempo mínimo o un tiempo máximo para poder estar colgado del arnés, ¿no? Este síndrome, sabemos que solo podemos estar 15 minutos. Al pasar ese tiempo, pues ya empiezan las limitaciones de circulación normal, ¿no? La sangre se va a demorar en circular, ¿no? Se va a demorar, no va a ser normal.
Entonces se van a empezar los adormecimientos de los pies, de las piernas, de los músculos, y así poco a poco el corazón hará un mayor esfuerzo para que y la persona pueda llegar de entrar en shock y al no ser rescatado dentro de esos 15 minutos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ello también. ¿Para qué? Para prevenir, para ver que no haya, que no suceda un accidente así y no llegar a que me rescaten, ¿no? Entonces, esos son algunos de los riesgos, ¿no? Ahora, pasemos a las medidas de prevención contra caídas, ¿no? Estas medidas, se van a ser implementadas, pues, para advertir o evitar la caída del trabajador cuando esté realizando los labores en altura. Una de las medidas de prevención es la capacitación o certificación de la competencia laboral. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes deben estar certificados? Todos los jefes de área, ¿no? Ya sea que tomen decisiones administrativas u operativas, ¿no? Todos los trabajadores que realicen trabajos en altura, los coordinadores de trabajo en altura, el entrenador de trabajo en altura, todos ellos deben estar certificados, ¿no? Para poder realizar un trabajo en altura. Ahora, quienes no pueden realizar un trabajo en altura definitivamente, las mujeres embarazadas, los menores de edad, trabajadores con alguna restricción en el concepto médico ocupacional, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo ello. Entonces, eso ya es fijo, ¿no? Ahora, también tenemos medidas de prevención, como las barandas, ¿no? Las barandas. Tenemos es que esta medida es una medida informativa o de restricción, que es una estructura, esta estructura está anclada, ¿no? Está anclada y tiene una resistencia mínima de 200 libras aproximadamente en el punto medio del travesaño superior. Ahora, el borde del travesaño superior debe estar mínimo a 1 metro de la superficie de trabajo, ¿ya? Y los travesaños intermedios horizontales pues deben separarse máximo entre 48 centímetros entre sí, ¿ya? Tenemos también los controles de acceso. Estos controles de acceso van a ser medidas de prevención colectivas, ¿ya? Que por medio de mecanismos operativos o administrativos van a controlar el acceso a las zonas de peligro. Por ejemplo, usos de tarjeta de ingreso, dispositivos de seguridad para el acceso, permisos de trabajo en altura, listas de chequeo, sistemas de alarma u otro tipo de señalización que podamos tener, ¿ya? Todas las medidas de protección contra caídas, ¿ya? Detienen la caída una vez que ocurre o mitigan sus consecuencias. Estas medidas deben cumplir las siguientes características. Deben ser, uno, compatibles entre sí en tamaño, figura, materiales, forma, diámetro, etc. Deben estar certificadas, ¿ya? Todas estas medidas deben estar certificadas. Deben contar con una resistencia mínima de 5.000 libras, ¿no? De 5.000 libras. Ahora, pueden utilizarse medidas de ascenso, descenso o medidas tanto de horizontales o de traslado, haciendo también uso, obviamente, del arnés de cuerpo entero, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Las medidas pasivas. ¿Cuáles son las medidas pasivas? ¿Ya? Van a detener al trabajador en el trayecto de su caída sin permitir impactos. Ahora, requieren poca o ninguna intervención prácticamente del trabajador. Por ejemplo, podemos decirles que una medida pasiva es una red de seguridad. Todos sus componentes deben ser, obviamente, certificados, diseñados para la actividad, inspeccionados, ¿no? Mantenidos y aprobados por una persona que calificada. ¿Cuál es, ¿Quién es una persona calificada, Lili? Pues una persona calificada es una persona certificada que va a tener la capacidad, pues, de hacer la inspección, de hacer el mantenimiento a esas redes de seguridad, hablando de redes de seguridad, ¿ya? Que va a tener la capacidad, que va a saber cuáles son las especificaciones técnicas para poder dar un mantenimiento correcto a esas redes de seguridad, ¿no? Entonces, también se debe contar con una ficha técnica, la cual debe decir la fecha de fabricación, los usos para los que está permitido, ¿no? Qué inspecciones realizarla o cuántas inspecciones realizarla,
cuáles son las fechas de mantenimiento o las fechas probables o el rango de fechas de mantenimiento que tiene que tener, ¿no? Eh, Deben inspeccionarse semanalmente y ser reemplazadas pues en caso de deterioro o en caso de rotura. También para caídas en escombros se debe usar una red especial, ¿ya? Una red especial para escombros, ¿ya? Las medidas activas de protección. Esto sí va a involucrar al trabajador. Por eso es la diferencia entre una medida pasiva y una medida activa, ¿no? La involucración o la participación del trabajador. Estos van a incluir puntos de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soportes corporales y también está incluido pues el plan de rescate, ¿no? Por ejemplo, la resistencia mínima también debe ser de 5.000 libras, deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión, a la corrosión, deben tener obviamente sus certificados competentes, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de cuáles son estas medidas activas. Hablamos de líneas de vida tanto horizontal como vertical. La horizontal, pues debe ser diseñada e instalada por una persona obviamente calificada, ¿ya? Puede o no contar con un absorbedor de energía, pues de acuerdo con los cálculos de ingeniería. Es por eso que debe estar instalado por una persona calificada, ¿ya? La línea de vía vertical. Esta línea de vía vertical la podemos llamar como los cables de acero, cuerdas sintéticas, rieles, que bueno, debidamente anclados a un punto superior, siempre superior a la zona de labor, pues van a proteger al trabajador pues en su desplazamiento, tanto en ascenso como descenso. Ahora, cualquiera de estas dos líneas las podemos encontrar como fijas o portátiles, ¿ya? Y las dos obviamente deben ser certificadas. También tenemos los puntos de anclajes fijos que van a tener la resistencia para una detección de caída de 3.600 libras. Debe ser diseñada por una persona calificada, sino 5.000, también deben respetar la resistencia de 5.000 libras por persona conectada, ¿ya? La ubicación y diseño pues debe evitar que el trabajador se acerque al vacío, ¿no? Que se golpee contra el nivel inferior y evitar el efecto péndulo de la caída, ¿ya? También existen los dispositivos de anclaje portátiles, que esto va a abrazar o sujetar a una estructura, ¿ya? Y debes también, todo dispositivo de anclaje, todo dispositivo, punto de anclaje, todo siempre deben soportar 5.000 libras, ¿ya? Esto va a servir como punto seguro de acople para los ganchos de los conectores que no pueden conectarse fijamente a una estructura, ¿ya? También tenemos mecanismos de anclaje, ¿ya? Estos mecanismos de anclaje, pues, van a ser los dispositivos que van a abrazar o se van a ajustar a una estructura, como vemos en la imagen, y va a servir, pues, como un punto seguro de acople, ¿para qué? Para los ganchos, para los conectores, ¿no? Cuando estos, pues, no puedan anclarse directamente a una estructura. Es por eso que existen estos mecanismos de anclaje. Los ganchos que también deben soportar pues un peso, ¿no? De 5.000 libras, ¿no? Y además deben de haber una compatibilidad entre los ganchos del absorbedor y los conectores de anclaje. Estos de tal manera que el diámetro del anillo D sea pues mayor que el ancho del gancho, ¿no? Como vemos en la figura. Perdón. Tenemos nuestra línea de vida con absorbedor de impacto, ¿ya? Este equipo formado por una línea de vida rígida, ¿no? Y con un dispositivo que mediante pues, su deformación o destrucción va a absorber una parte importante de energía desarrollada en la caída. Esta línea de vida está hecha por material sintético y con ganchos de acero forjado, ¿no? Con seguro en cada extremo
y un sistema de desaceleración con una máxima apertura de 1 metro. Este sistema de desaceleración debe reducir la fuerza de impacto a menos de 900 libras fuerzas aproximadamente, ¿ya? Tenemos el bloque retráctil. Este bloque retráctil va a ser un sistema anticaídas, bueno, compuesto de un bloque, ¿no? De la carcasa que vemos ahí en la imagen, que va a alojar pues, en su interior el sistema de recuperación retráctil con elemento de amarre metálico, de cuerda o de cinta, ¿no? Dependiendo. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener? Pues son muy eficaces para usos verticales, para subida, para ascensos verticales, ¿ya? Se traban entre 1 a 2 pies, minimizando siempre la distancia total de la caída y la fuerza de impacto en el cuerpo del trabajador, ¿no? Y hay que asegurarse siempre que el bloque no presente deformaciones, no esté activado el indicador de caída y que el cable esté completamente enrollado en el tambor. También hay que verificar, ¿no? Que cuando usemos el bloque retráctil, simplemente al soltarlo, ¿no? Regrese solo y se retraiga solo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros lo abrimos, lo usamos, y cuando lo dejamos no regresa solo, es que ya ha sido activado, ya cumplió con su tarea y no se puede utilizar, ¿no? Hay que asegurarnos, ¿no? Que, como les dije, que el broker no presente estas deformaciones. También cuando estemos conectados, nunca separarnos más de 3 metros de la vertical o no sobrepasar también un ángulo de 20 grados, ¿no? Que esto va a formar un efecto de péndulo y que si nos caemos o si tuvimos un accidente de altura, pues esto va a formar un péndulo que va a ser más deficiente su uso, ¿no? Hablemos de los sistemas de personal de detención de caídas, ¿no? ¿En qué consiste? Pues consiste en un arnés de cuerpo entero, ¿ya? Y un sistema secundario de conexión, que es una eslinga, ya puede ser la línea con absorbedor de impacto o el bloque retráctil, ¿no? Que va a ser unido a un punto a un sistema de anclaje, ¿no? Como vemos aproximadamente en la imagen, más o menos en la imagen, ¿no? Los arneses de cuerpo completo pues van a estar diseñados para personas con un peso total combinado, ¿no? Que o sea, la persona, la ropa, las herramientas, lo que cargue la persona en sí, de no más de ¿cuánto? 190 kilos. Entonces, todo eso debe soportar el arnés, ¿no? ¿Qué es un arnés de cuerpo completo, no? El arnés de cuerpo completo está fabricado en poliéster, va a contar con un dispositivo para detección de impactos, cuenta con 3 anillos, normalmente uno en la espalda para la línea de anclaje y 2 en las laterales para posicionamiento. Este es uno de los arneses más comunes, ¿no? Hay arneses que tienen uno de los anillos en el pecho, ¿no? Que puede también tenerlo. Ahora, ¿qué normas nos aplican en los arneses? Ya hemos visto la OSA 1926500, la ANSI Z3591, la ANSI A1014, ¿no? Estas son algunas de las normas que puede tener. La resistencia que debe tener al arnés ante cualquier caída, cualquier rotura del absorbedor de impacto que tiene, debe tener una resistencia de 5.000 libras. Cada anillo debe tener una resistencia de 5.000 libras y debe estar incrustado dentro del anillo. Todos los dispositivos deben tener incrustados, ¿no? La capacidad que tienen, la capacidad de peso que tienen, ¿ya? Todas sus correas, todos sus hilos, las costuras deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión, al calor. Debemos tener en cuenta la revisión, la inspección del arnés, que no tenga remaches, que no tenga roturas, que no tenga quemaduras por soldadura, ¿no? Hay arneses resistentes a las quemaduras, al fuego. ¿Por qué? Porque hay tipos de arneses que se utilizan para trabajos de soldadura, ¿no?
tanques en altura, ¿no? Entonces, ese tipo de arneses deben ser utilizados. Cada trabajo debe tener su dispositivo, ¿no? No que utilicemos, por ejemplo, un arnés que no sea resistente al fuego, pues para poder trabajar con soldadura. No, ahora ya hay esos tipos de arneses, ¿no? Los hilos de las costuras deben ser de diferente color. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Para poder facilitar la inspección, ¿no? Si el color va a ser diferente, pues yo voy a darme cuenta más fácilmente si está desgastado, si está deshilachado, ¿no? Si se ha roto la costura, ¿no? Entonces, eso también debemos tener en cuenta. La resistencia también de las argollas, ¿no? Como les dije, debe ser mínimo 5.000 libras. La inspección, preuso. ¿Cuándo se inspecciona un arnés? Antes de su uso. Siempre antes de su uso hay que inspeccionar. ¿Qué debemos inspeccionar? Pues el deterioro en piezas metálicas, la deformación, agrietamiento, puntas expuestas, de repente la corrosión, daño químico, el desgaste excesivo, ¿no? El defecto o daño en las correas o en las cuerdas también, desgaste, desempalme, torceduras, de repente nudos que tenga, costura rota, etc. ¿No? Entonces, todo ello debemos tener en cuenta, ¿ya? También tenemos los sistemas de retención. Hablemos un poquito de esto, ¿no? De qué sistemas podemos tener para protección ante alturas. Primero, los sistemas de detención. Estos sistemas de detención es un sistema de protección contra caídas que va a evitar que el trabajador pues alcance zonas donde existe el riesgo de caída. ¿No? No es un sistema pensado en detener la caída, sino en prevenir. Entonces, vamos a tener dos sistemas, uno de prevención y otro de detención. Uno que va a prevenir la caída y otro que va a detener la caída. Este sistema de retención, pues, es de prevención. Va a prevenir que el trabajador, pues, se caiga, tenga ese peligro, ¿no? Y será siempre la primera opción de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es la que te va a prevenir que te caigas, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta opción? Limita, ¿no? Va a limitar al trabajador a que se pueda mover en toda su zona de trabajo, ¿no? Es por eso que también existen otros sistemas. Este de sujeción, que va a permitir al trabajador trabajar pues en tensión o en suspensión, de forma que va a prevenir una caída, ¿no? Cuando el trabajo no pueda ser ejecutado utilizando un sistema de retención, se valorará la utilización de un sistema de sujeción, ¿no? Que va a permitir al trabajador sin movilizarse y también va a prevenir el trabajador que se caiga. También tenemos los sistemas de acceso mediante cuerda. Normalmente estos sistemas ya permiten al usuario pues acceder o salir de un lugar de trabajo de manera que previene o detiene una caída libre. ¿Mediante qué? Mediante el uso de una línea de trabajo y una línea de seguridad, ¿no? Son los denominados trabajos verticales, ¿no es cierto? Estos son los trabajos verticales. Esto va a permitir pues al trabajador subir y trabajar en tensión o suspensión de forma que va a prevenir también una caída, ¿ya? Los sistemas anticaídas, como su nombre lo dice, es un sistema que te va a permitir que anticaída, ¿ya? Este sistema es un sistema de protección individual, ya que va a limitar la fuerza de impacto que actúa sobre el trabajador durante la detención de la caída, o sea, va a detener la caída. ¿Ya? Este se utiliza como último recurso, cuando no sea posible eliminar pues, el riesgo de caída a la hora pues, de desarrollar el trabajo. ¿Ya? A la hora de desarrollar el trabajo y optamos por un sistema anticaídas, ¿no? Que es el uso del arnés con la línea de vida con el absorbedor de impacto. Este sistema anticaídas se compone por lo siguiente, se va a componer por un dispositivo de anclaje, ¿ya? El dispositivo de prevención del cuerpo, que es el arnés, ¿ya? Y el dispositivo que va a conectar a ambos, que puede ser un elemento de amarre con absorbedor de energía, que es la línea de vida con absorbedor de impacto, un dispositivo anticaída retráctil, que es el bloque retráctil, o una línea de anclaje vertical, ya sea rígida o flexible.
¿ya? Pero sí, estos tres va a ser los conectores entre el punto de anclaje, ¿ya? Y el arnés. Los sistemas anticaídas, conviene recordar que ninguno de estos dispositivos anticaídas ha sido diseñado pues para trabajar en tensión, es decir, no debemos colgarnos ni suspendernos de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque si nos suspendemos de un bloque retráctil, utilizando un bloque retráctil, pues se va a activar como si nos estuviésemos cayendo. Igual con el absorbedor de impacto. No son dispositivos como los dispositivos, pues, mediante el sistema de acceso mediante cuerda, ¿no? Que se utiliza para trabajos en suspensión, ¿ya? Y tenemos el último que nos habla del sistema de salvamento, ¿no? Este sistema de protección individual contra caídas es mediante el cual el trabajador, la persona, puede salvarse a sí misma o a otras personas, de forma que se previene una caída libre. Este es el sistema pues que nunca tendríamos que usar, ¿no? Normalmente usan los rescatistas para salvar o rescatar a una persona que ha sufrido una caída y está colgado del arnés, ¿no? Vamos a ver ahora. Me pongo esto, ¿no? Gracias. Vamos a ver ahora, por último, la última parte. Vamos a hablar un poquito de lo que es la distancia de caída libre, ¿no? Cómo calcular esa distancia de caída libre para los trabajos de altura. Ahora, ¿qué nos dice? Que la distancia de caída libre se va a referir al espacio que debemos considerar libre, como dice su palabra, ¿no? Libre de estructuras, columnas, vigas y otros por debajo, ¿no? De nuestro puesto de trabajo y el punto de anclaje. ¿Para qué? Para que logremos frenar la caída antes de impactar al suelo. Debe haber suficiente espacio libre debajo del trabajador para poder detener una caída y evitar pues, que se golpee contra un objeto o contra el piso. El espacio requerido va a depender mucho de lo siguiente, de que de la altura del anclaje, también de la longitud de la eslinga que tengamos, ¿no? Del conector, la distancia de desaceleración, la distancia también de caída libre, mucho depende también la altura del trabajador y también hay una distancia o un coeficiente de seguridad que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? La caída libre, como les dije, vamos a tener la caída libre, que es la distancia recorrida desde el punto en el que el trabajador va a comenzar a caer hasta en el punto en el que el sistema de detención comienza a desacelerar su caída, que significa cuando el absorbedor de impacto empieza a abrirse, ¿no? También para ello de ahí viene la distancia de desaceleración. Se basa mucho en el peso del usuario, la distancia de caída libre y el tipo de eslinga utilizada, porque podemos tener una línea de vida con absorbedor de impacto y una línea de vida de broker retráctil, ¿no? Y el factor de seguridad, ¿no? Que es la distancia adicional que se agrega al espacio libre necesario. Siempre, ¿no? Vamos a agregar un factor. Por lo general va a ser 1,5 pie como mínimo, ¿no? Nos va a quedar claro entonces estos puntos. Y como lo muestro en la diapositiva, vamos a utilizar una fórmula, ¿no? La distancia de caída libre va a ser 1, la longitud de la línea de vida del gancho a gancho, ¿no? Que es la 1,80 metros. Vamos a tener cálculos, vamos a hacer un cálculo general, ¿ya? Entonces, y vamos a hacer el cálculo acá con una línea de vida con absorbedor de impacto, ¿ya? Como vemos en la imagen. Entonces, la primera es la longitud de la línea de vida de gancho a gancho, ¿no es cierto? La B, la extensión de la amortiguación del impacto, que es cuando ya el absorbedor de impacto está abierto. La elongación o estiramiento del arnés, ¿cierto? ¿Ya? La altura promedio del usuario, vamos a colocar acá una altura aproximadamente de 1,70 m, ¿ya? Y la distancia de seguridad que va a ser 0,30 metros. Entonces, ¿cuál va a ser el cálculo de la distancia de caída libre? La suma de estas cinco
de estas 5 indicaciones que les acabo de decir, ¿no? Entonces, aproximadamente, mínimo, para poder nosotros utilizar un arnés y con una línea de vida de bloque retráctico, mínimo tenemos que tener una altura de 1,20 m, ya libres por debajo de nuestro punto de anclaje. Esto es para cualquier trabajo encima de 1,80 m. Entonces, para usar una línea de vida con absorbedor de impacto, pues nosotros vamos a utilizar, vamos a tener en cuenta que es a partir de 5,20 m. ¿Listo? ¿Cuáles son los tiempos de reacción? Cuando nos caemos, ¿cuánto tiempo pasa? Un parpadeo aproximadamente demora 0,3 segundos. Cuando nosotros empezamos a caer, ¿ya? Nosotros empezamos a caer, ¿cuánto tiempo nos vamos a caer o cuánta distancia vamos a recorrer? En 0,3 segundos vamos a caer 46 centímetros. A la sexta décima, 178 centímetros. 9 décimas, 280 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo, un trabajador aproximadamente habrá caído 3 metros, y que es el tiempo de reacción. Y esto va a depender mucho del equipo seleccionado y no el trabajador, ¿no? Vamos a tener que tener ahí mucho cuidado cuando nosotros realicemos trabajos en altura, y vamos a verificar nuestros equipos de protección personal, qué equipos vamos a utilizar para poder trabajar en altura, ¿no? Por eso les decía anteriormente que todos los involucrados deben estar eh, bien capacitados, bien entrenados, deben tener su certificación para poder trabajar a más de 1,80 m, ¿no? Que todas las condiciones de trabajo, pues deben ser correctas. ¿Cuánto tiempo podemos estar suspendidos? Ya lo hemos visto más adelante, pero para recordar, 15 minutos es lo que una persona puede estar suspendida, ¿ya? Si pasa el tiempo, vamos a poder hasta sufrir un paro al corazón y entrar en shock. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo esto se puede prevenir. Todo esto se puede prevenir.